estar acá con la gente de Nueva Provincia, un privilegio. Y me encantó el tema que están siguiendo, esto de una iglesia viva, que entendamos el concepto de que es una iglesia orgánica, que es, guarda, también tenemos que tener cuidado, esto de la iglesia orgánica hay como un movimiento que está también promoviendo esto, pero es desde otro punto, no es un título que tenemos que, si lo buscan en internet, iglesia orgánica, también hila fino con otras cosas. Nosotros tenemos que entender orgánico como vivo, orgánico como que nuestro Dios es un Dios que con su cuerpo es un mismo ser, que esto nace en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo que nace en la voluntad de Dios y en su sola potestad. Él solo puede mantenerlo en pie, puede mantenerlo vivo, puede mantenerlo funcionando, en movimiento, porque eso es un cuerpo que está vivo. Pero me gustó porque Beto decía, enfatizando Cristo como cabeza de la iglesia. Y nosotros, sin ir con mucha teología o mucha exégesis o algo complicado, si vamos a lo simple, cuando entendemos que Cristo es cabeza de un cuerpo que somos nosotros como iglesia, si nosotros lo llevamos al plano de vida, un cuerpo sin cabeza está muerto. Y muchas veces tenemos que ser fríos, claros y buscar estos ejemplos que está bien, no está bien humanizar a Dios en muchas cosas porque estamos limitando su poder, sus atributos y su santidad y un montón de cosas, pero a veces está bueno que nosotros busquemos ejemplos como el mismo Señor hacía cuando hablaba de la tierra, de la semilla, de las ovejas y tantos otros ejemplos que utilizaba en parábolas, con ejemplos cotidianos, ejemplos simples, ejemplos a mano. Ahora, volvamos al ejemplo, ¿no? Un cuerpo sin la cabeza no funciona, está muerto, está sin vida. Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar en lo natural, en lo simple, es enfermedades que son musculoesqueléticos, se llaman. O sea, enfermedades donde la cabeza está perfecta, pero el cuerpo no responde. Entonces el miembro, sean los dedos, las manos, sea un brazo o un pie, no responde, aunque la cabeza está en perfecto estado. Y es lo que muchas veces nos pasa como iglesia. Porque nosotros tenemos muchas enfermedades que es al revés. El cuerpo está perfecto, pero la mente dejó de funcionar. Muchísimas, cientos de enfermedades diferentes. La cabeza dejó de funcionar y el cuerpo quedó intacto. Accidentes, donde hubo un golpe muy fuerte en la cabeza, el cuerpo quedó en perfecto estado, pero prácticamente pasa a ser como si fuera un estado vegetativo, no sirve, porque la cabeza está enferma. Pero entendamos que en Cristo la cabeza es perfecta. Él gobierna en plenitud, con deidad, con suficiencia, con pureza, con santidad. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como miembros? Porque a veces notamos que los miembros hacen lo que quieren, como si la mano no respondiera a la cabeza. No sé si lo notan, no sé si están de acuerdo, pero yo lo que noto, que pasa en mi propia vida, mi mano no hace lo que quiere, obviamente responde al cerebro, responde a la cabeza. ¿Por qué no pasa en la iglesia? ¿Por qué vemos detalles donde no hizo lo que correspondía, no vino como tenía que venir, tal ministerio no se está cumpliendo, están faltando maestros, están faltando evangelistas, está faltando gente que limpie, gente que ordene, está faltando puntualidad? ¿Cuántas cosas notamos en nuestra propia congregación? Y somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no deberíamos reflejar a un Dios que organiza, lidera, es soberano, maneja nuestras vidas, pero guía, maneja?
ordena. Nosotros a través de la Biblia vemos, pero muchísimos pasajes bíblicos donde vemos cómo responde cada uno de los apóstoles en obediencia, cada uno de los siervos de Dios respondía sin cuestionar. Vemos casos que no, por supuesto, siempre lo vemos en Moisés en la zarza, donde con su incredulidad, con su él viéndose incapaz, cuestiona, pregunta, le preguntaba a Dios continuamente, ¿y cómo sé yo si...? Hay muchísimos casos en la Biblia donde también vemos este cuestionamiento por falta de fe, por falta de madurez, por falta de compromiso, por falta de obediencia y demás. Siempre la carne está en el medio. Pero cuando encontramos en el Nuevo Testamento, ya que Cristo consumó la obra y vemos cómo los apóstoles ya llenos del Espíritu, no vemos cuestionamientos. Vemos obediencia. ¿Por qué? Como siempre dice Beto, el obediente está morando en ellos. Hay una obediencia que está puesta dentro de nosotros porque la deidad mora en nosotros. Ahí vamos a citar algunos versículos, tengo muchísimos anotados, así que por ahí tampoco los quiero complicar mucho con el tema de la búsqueda de la escritura, pero bueno, recién vimos el orden, ¿no? Que el cuerpo tiene una cabeza, sin ella el cuerpo está sin vida, y la cabeza dice de todo principado y poder y potestad y autoridad. En Colosenses 2:10 habla de esto, ¿no? Como cabeza, como de todo esto, de todo este principado. O sea, Dios lo puso a Jesucristo como cabeza. O sea, esto tiene un orden divino en todas las cosas. Cada vez que vemos a Cristo como cabeza de la iglesia, esto es dado por Dios. Y sabemos que Dios en su voluntad no se equivoca, es perfecto. No hay nada, absolutamente nada de lo que Dios haga tiene algún tipo de error. Nosotros tenemos que descansar en eso, tenemos que aprender como cuerpo a descansar en la soberanía de Dios. El propósito por el cual nosotros fuimos creados, encontramos pasajes como Efesios 2:10, 2 de Timoteo 3:17, los propósitos que Dios tuvo al nosotros ser cuerpo, nos dio funciones. Y esto, a ver hermanos, desde antes de la fundación del mundo nos dio estos propósitos. Vamos a citar algunos. Dice, nosotros fuimos creados. Uno que conocemos es a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Porque se acuerdan, fuimos hechura suya, creados en Cristo. En Cristo. Dice, dar a conocer el misterio escondido. Nosotros tenemos un llamado, un propósito. Y nosotros en el día a día nos tenemos que preguntar si estamos cumpliendo estos propósitos como miembros del cuerpo. ¿Estamos funcionando como tal? ¿Estamos respondiendo a estos estímulos que vienen de la cabeza? A estos dos pasajes que vimos, ¿estamos trabajando para la obra? ¿Estamos dando a conocer este misterio que fue oculto desde los tiempos, desde la eternidad, en Pablo revelado? ¿Se acuerdan? Y Dios dice que lo dio por cabeza a la iglesia, siguiendo la verdad en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 5:23. En Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Claramente esto no es un invento que a nosotros nos conviene decir Cristo es la cabeza porque lo decimos nosotros. No, bíblicamente aparece innumerable cantidad de veces. Y la cabeza nutriéndose, que crece en el crecimiento que da Dios. Lo vemos continuamente, sobre todo Pablo hace mucho hincapié en esto. Ahora cuando
Cuando nosotros decimos, está bien, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿y quién es la cabeza? Entendemos por deducción que es Cristo, pero ¿conocemos a ese Cristo? Muchas veces yo creo que no actuamos en consecuencia, no tenemos una vida rendida, consagrada totalmente en el trabajo, en el estudio, en la casa, en el hogar, en todos lados, porque no dimensionamos quién es Cristo. Mientras más conocemos de la persona de Dios, más nos empezamos a ser humildes y empezamos a someternos a su autoridad. Cuando entendemos que Cristo, ¿se acuerdan Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando vemos que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, empezamos a dimensionar que este verbo, esta palabra, este Cristo encarnado era Dios mismo. Empezamos a dimensionar que nos tendríamos que empezar a someter bajo la autoridad del Rey soberano, del Dios vivo y verdadero que mantiene, sustenta y gobierna todas las cosas, lo visible y lo invisible. Si ese es mi Rey, si ese es mi Señor, si ese es el soberano, mora en mí y gobierna mi vida, ¿qué tiene que hacer el cuerpo en consecuencia? La vez pasada habíamos estado hablando aquí mismo y decíamos, le preguntamos a Dios qué es lo que deberíamos hacer en cada decisión que tomamos, o vivimos como queremos. ¿Cuántas veces cantamos como hoy mismo? Me someto a Él o bajo sus decisiones me muevo. Y yo tengo que analizar mi vida. Cada uno de nosotros tenemos que analizarnos y decir, ¿realmente es mi tiempo o es el tiempo que Él compró? Ya no es mi tiempo. ¿Cuántas veces decimos, y caemos como creyentes, decimos esto? Yo ocupo mi tiempo en las cosas del Señor, y eso es una mentira que tenemos que empezar a entender. Si Dios compra, paga el precio y de sangre por mi vida, ya mi vida no me pertenece, mi tiempo no me pertenece. Por tanto, mis decisiones tampoco son mías. Decisiones que a mí me convienen, eso es carne. Decisiones que las tomo para que el Señor sea glorificado, eso es espíritu. En la Escritura todo nos lleva a Cristo, absolutamente todo. Y vemos que la cabeza, que es Cristo, es el Dios eterno. Vemos que la cabeza, que es Cristo, es el Dios creador, es el Dios infinito. Son atributos que conocemos de Dios. Es el Dios soberano, el Dios vivo y verdadero. Es la luz de los hombres, como decía Juan. Nosotros tenemos en la Escritura muchísimos pasajes que hablan de cómo empezar a hacer para que este cuerpo pueda obedecer a la cabeza. Y hay muchísimas herramientas que nos dan las epístolas, pero en la gran mayoría encontramos que tenemos que despojarnos del viejo hombre para que Cristo pueda vivir. Porque cuando entendemos que Cristo y nosotros somos uno, la cabeza en lo funcional es una con el cuerpo, cuando lo vemos en la forma biológica, cómo está compuesto, cómo la médula une al cuerpo y cómo las células son las mismas, las que van por la cabeza y el cuerpo, cómo las neuronas, cómo todo funciona en unidad, en la fe y a través de la fe, en Cristo. Nosotros somos uno. Uno porque se produjo esto que es maravilloso, que Cristo al haber muerto por nosotros, Él nos compra
nos adopta, nos hace uno, nos integra el cuerpo, somos bautizados en Él, somos introducidos en la fe en Él. Por eso pasamos a ser uno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para poder vivir esto? ¿Cómo hago si a veces quiero ir a la iglesia, pero tengo frío y no tengo ganas de ir? Tengo que leer la Biblia, que es su palabra, pero vamos a ver una peli, vamos a ver una serie, vamos a salir, vamos al centro, vamos al parque. ¿Por qué salen todas estas cosas que nos alejan de la oración, nos alejan de la lectura, nos alejan del compromiso, del servicio? No sé si ustedes lo notan, pero esta carne nos limita, nos frena a ser obedientes. Como decíamos hoy, si la cabeza da una orden, el cuerpo, los miembros, Pablo usa mucho ese término, los miembros, ¿a qué responden? ¿A la carne o al espíritu? Y cuando habla de los miembros, habla de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo que el ojo, el oído no pueden, o sea, son diferentes partes del cuerpo, pero componen y hacen un mismo cuerpo? La boca no puede ser ojo, el pie no puede ser mano, etc. Pero hablan de un mismo cuerpo. Y si nosotros los que estamos aquí presentes somos un mismo cuerpo, tenemos que responder en obediencia. Entonces, una de las cosas que vemos en las epístolas, vuelvo, es que, ¿se acuerdan cuando dice no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Más bien sed llenos. Hace siempre un paralelismo donde tenemos que despojarnos para vestirnos, donde tenemos que morir para vivir, donde tenemos que desvestirnos de viejas ropas para vestirnos de nuevas ropas. Les traje unas citas como para que también lo vayamos recordando. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el espíritu. Dice, no obedecer a la carne, sino al espíritu, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Está la ley del pecado, por un lado, la ley de Dios, por otro. El pecado mora en nosotros, pero también encontramos un hombre, el hombre interior, como dice Pablo, el cual se renueva de día en día. Encontramos que no tenemos que vivir por vista, ya no por vista, sino por fe. Siempre encontramos ese paralelismo que hace la Escritura para que entendamos que no tenemos que ya estar viviendo lo que es nuestra naturaleza adámica, lo que es el viejo hombre. Ya no, porque mientras vivamos sujetos a la carne, no vamos a poder obedecer la voz que es la cabeza. Y el que siembra para la carne, recuerden que todo eso lleva a muerte, lleva a distancia, lleva a frialdad, lleva a corrupción. Sino que tenemos que sembrar para el Espíritu, para Dios. Todo lo que es en obediencia, es escuchando la voz de Dios, ya no como niños fluctuantes, vuelvo a poner el ejemplo, sino como un varón perfecto. Toda la Escritura, despojados del viejo hombre, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, reprender las viejas obras, alejarse de ellas. ¿Para qué? Para ahora andar como hijos. Fíjense que todo lo que vemos, oraciones vacías, y dice, por otro lado, orando en todo tiempo, una mente carnal, una mente de Cristo, todas estas cosas que nosotros nos atan por vivir en la carne, ¿cuántas respuestas tenemos y cuánto nos demanda la Escritura para que vivamos en espíritu? Entonces, para ir cerrando y redondeando, la Biblia nos da respuesta en todas las cosas, en todo lo que vimos hoy, que si realmente decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que realmente esto suceda. Porque no es solamente un título, Cristo, cabeza de la iglesia,
Cristo tiene que ser mi cabeza. Cristo tiene que ser el Señor y soberano de mi vida. Tiene que guiar, gobernar el tiempo que me regala. Y tiene que guiar mis manos, mis ojos, tiene que guiar mi boca, tiene que guiar absolutamente todo de mí. Porque ahí sí Él va a ser la cabeza. ¿Cuántas veces le decimos Señor y no hacemos lo que Él manda? Entonces, para que nos llevemos este privilegio que tenemos de rodear estos símbolos. Entender que hemos sido llamados, apartados para, y es un privilegio que muchas veces no dimensionamos y tenemos que llevarnos esto en esta mañana. Que Él sea a partir de ahora en todo la cabeza. Que Él en todas las cosas que nos llegue a nosotros a través de su palabra, a través de un hermano, a través de un consejo, de lo que fuere, una necesidad, ya es un llamado. Si yo veo un banco fuera de lugar, eso es un llamado y no me lo tiene que decir nadie. Ahí estoy para correrlo, para acomodarlo. Eso tiene que ser en función de una necesidad. ¿Oramos? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra, conocerte, conocer día a día más de tu persona.